A lo largo de la historia, el hombre ha desarrollado diferentes tipos de armas que lo han ayudado en los diferentes conflictos armados que se han suscitado. Los tanques fueron el arma terrestre definitiva, un arma capaz de avanzar frente al enemigo y hacerlos retroceder depauperando sus líneas hasta el punto de rendirse. Fue lo que terminó de revolucionar la guerra terrestre al permitir una solución al problema de la guerra de trincheras. Muchos modelos se fueron creando y perfeccionando a lo largo de la historia, sin embargo algunos modelos han destacado ya sea por su diseño revolucionario, su armamento, su utilidad, o su viabilidad. Aquí les presentaré los 8 tanques más icónicos de la historia. Puesto número 8. Mark I y Vickers 6, Ton. El Mark I fue un vehículo sobre orugas desarrollado por el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y fue el primer tanque del mundo. Nacido de la necesidad de romper el dominio de las trincheras y ametralladoras en los campos de batalla del frente occidental, fue el primer vehículo en ser llamado tanque como una forma de mantener su secreto y ocultar su verdadero propósito. Fue desarrollado para ser capaz de cruzar trincheras, resistir disparos de armas ligeras, viajar a través de terreno difícil, transportar pertrechos y capturar posiciones enemigas fortificadas. Fue considerado exitoso en varios aspectos, pero padeció múltiples problemas debido a su primitivo carácter. Con facilidad se atascaba en las trincheras o el lodo y si se aventuraban más allá de lo recomendable su tripulación podía sufrir las consecuencias. El Vickers 6, Ton Tank Vickers Mark fue un tanque ligero británico diseñado como un proyecto privado de la compañía Vickers. Al principio no le interesó al ejército británico, pero fue comprado y fabricado bajo o sin licencia por un gran número de fuerzas armadas extranjeras. Fue copiado casi exactamente por los soviéticos y fabricado como el T-26. También fue el predecesor directo del tanque polaco 7TP. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial era el segundo diseño de tanque más común en el mundo después del Renault FT-17. Puesto número 7. Crusader. El tanque crucero, MK6 o A-15 Crusader fue uno de los primeros tanques crucero británicos durante la parte inicial de la Segunda Guerra Mundial. Más de 5.000 de estos tanques fueron manufacturados y realizaron importantes contribuciones a las victorias británicas durante la campaña del norte de África. El Crusader no vio acción más allá de África, pero el chasis de este tanque fue modificado para crear unidades antiaéreas, de fuego de apoyo, observación, comunicación, bulldozer y variantes de vehículos de recuperación. El Crusader tuvo un papel primordial durante la batalla del Alamein, desde Tobruk hasta Túnez. Retenido en servicio por los retrasos en el desarrollo de su reemplazo, en 1942 la lentitud en el mejoramiento del armamento, más los problemas de fiabilidad en el ambiente del desierto y la aparición del Tiger I entre las fuerzas alemanas del Afrika Korps, dieron como resultado el reemplazo del Crusader por los M3 Grant y M4 Sherman proveídos por los estadounidenses. Puesto número 6. Panzer Kampfwagen III. También conocido como Panzer III. El Panzer III era un carro de combate medio desarrollado en Alemania a finales de los años 30, ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba destinado a combatir contra otros vehículos blindados de combate y servir junto al tanque de apoyo de infantería Panzer IV. Sin embargo, para enfrentarse al T-34 soviético, el Panzer III quedó obsoleto en su función y los alemanes necesitaban armas anticarro más poderosas. Como el Panzer IV tenía una torreta de mayores dimensiones, y montaba el cañón largo KWK-40 de 75 mm, intercambió el papel con el Panzer III para ocuparse de las batallas de tanques. A partir de 1942, la última versión del Panzer III montó el cañón KWK-37 de 75 mm L/24, más adecuado para apoyar a la infantería. La producción del Panzer III finalizó en 1943. No obstante, se utilizaron los chasis de Panzer III para producir cañones de asalto Sturmgeschütze hasta el final de la guerra. Puesto número 5. Tanque del Zar.
El tanque del zar, también conocido como Netopiro tanque Lebedenko, era un inusual vehículo blindado ruso desarrollado entre 1914 y 1915 por Nikolai Lebedenko, Nikolai Zhukovsky, Boris Stechkin y Alexander Mikulin. Era un acorazado terrestre, ya que llegó a pesar 40 toneladas y alcanzaba 17 km por hora. El proyecto fue desechado después de que las pruebas iniciales demostraran que el vehículo necesitaba un motor más potente y que era vulnerable al fuego de artillería pesada. Desafortunadamente su costo fue alto, así que se canceló su producción en serie. El tanque se diferenciaba de los tanques modernos debido a que no empleaba orugas, sino un diseño triciclo. Las dos ruedas de radios delanteras medían casi 9 metros de diámetro. La rueda trasera era más pequeña, con solo 1,5 metros de alto y compuesta por 3 unidades para asegurar la maniobrabilidad. La torreta superior casi alcanzaba una altura de 8 metros. La carrocería tenía 12 metros de ancho y 2 cañones más, montados en barbetas. Se había planeado montar armamento adicional bajo esta. Cada rueda era impulsada por un motor Sunbeam de 250 HP. Las enormes ruedas delanteras debían de cruzar obstáculos significativos. Pero debido a errores de cálculo del peso, la rueda trasera se atascaba con facilidad en terreno blando y zanjas, haciendo que las ruedas delanteras fueran a veces insuficientes para desatascarlo. Esto condujo a una serie de pruebas fallidas ante la Alta Comisión en agosto de 1915. El tanque fue abandonado en el lugar de las pruebas, a unos 60 kilómetros de Moscú, hasta que fue desmantelado como chatarra en 1923. Puesto número 4. Sturmpanzerwagen A7V. El Sturmpanzerwagen A7V fue un carro de combate utilizado por el ejército imperial alemán en 1918, cerca del final de la Primera Guerra Mundial. El nombre era probablemente un derivado de Allgemeines Kriegsdepartement 7 Abteilung Merkerswesen, también se cree que el Hauptmann Joseph Vollmer le dio a la V el nombre. Se encargaron 100 para la primavera de 1918, pero solo 20 fueron completados. Vieron la acción de marzo a octubre de ese año, y fue el único tanque que produjo Alemania en la Primera Guerra Mundial que ganó estatus operacional. El proyecto para diseñar y construir el primer tanque alemán fue colocado bajo la dirección de Joseph Vollmer, ingeniero y capitán de la reserva. Con alrededor de 30 toneladas debía ser capaz de cruzar zanjas de hasta 1,5 metros de ancho, con un armamento que incluía un cañón en la parte delantera y trasera, así como varias ametralladoras y alcanzar una velocidad máxima de 12 km por hora como mínimo. El primer prototipo fue completado por Daimler Motor en Gesellschaft en Berlín-Marienfelde y probado el 30 de abril de 1917. Una maqueta de madera de una versión final fue completada en mayo de 1917 y evaluado en Maguncia con 10 toneladas de lastre para simular el blindaje. Durante el diseño final fue retirado el cañón orientado hacia atrás y el número de ametralladoras se incrementó a 6. El primer A7V de preproducción se entregó en septiembre de 1917, seguido por el primer modelo de producción en octubre de 1917. Los tanques fueron entregados a las unidades de tanques de asalto 1 y 2, fundadas el 20 de septiembre de 1917, cada una con 5 oficiales y 109 suboficiales y soldados. Puesto número 3. Sherman. El M4 Sherman fue el principal carro de combate fabricado por Estados Unidos y utilizado para su propio uso y el de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La producción total del M4 Sherman superó las 50.000 unidades y su chasis sirvió como base para otros diseños, como cazacarros, vehículos de recuperación y artillería autopropulsada. En el Reino Unido, los M4 recibieron el nombre de Sherman por el general William Tecumseh Sherman de la Unión, siguiendo la práctica británica de nombrar los carros de combate estadounidenses con nombres de generales de la Guerra Civil estadounidense. Posteriormente, el nombre comenzó a ser utilizado en los Estados Unidos. Otros países continuaron empleando el vehículo para entrenamiento o en combate hasta finales del siglo XX. El Departamento de Artillería del Ejército de los Estados Unidos diseñó el M4 para reemplazar al M3 Lee.
Las características detalladas del diseño del M4 las envió el propio Departamento de Artillería el 31 de agosto de 1940, pero el desarrollo de un prototipo fue retrasado para que se completara el diseño final del M3 Lee y pudiese entrar en producción en serie. Puesto número 2. Leopard 2. El Leopard 2 es un carro de combate desarrollado en Alemania a comienzos de la década de 1970 por Krauss Maffei Wegmann. Entró en servicio por primera vez en 1979, reemplazando al Leopard 1 en su función de carro de combate principal en el ejército alemán. Después de sucesivas actualizaciones y mejoras, su versión más moderna es la A7+ y está al nivel de los mejores y más avanzados vehículos blindados de combate del mundo. En total se han fabricado más de 3.480 Leopard 2, y actualmente son utilizados por Alemania, y sus diferentes versiones están en servicio en otros 12 países europeos y varios lugares fuera de Europa. El diseño del Leopard 2 comenzó como consecuencia del proyecto conjunto entre Estados Unidos y Alemania MBT-70 de Krauss Maffei, con el trabajo de desarrollo procedente de la década de 1970, el diseño fue seleccionado de 17 prototipos en 1974. El diseño sería conocido como Leopard 2, y el original se convertiría retroactivamente en el Leopard 1. Entró en combate por primera vez en Kosovo con el ejército alemán y también se ha visto en acción en Afganistán con las ISAF danesas y canadienses. Puesto número 1. Renault FT-17. El Renault FT es el carro de combate francés más conocido de la Gran Guerra, y que estuvo en servicio en el ejército francés hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, e incluso fue usado hasta finales de la guerra por el ejército alemán como vehículo policial en París. Fue el primer tanque con forma moderna, es decir, una torreta con el armamento principal sobre el casco acorazado y movido por orugas. Ello llevó a ser altamente imitado por diferentes potencias. Según el experto Steven Zaloga, debe ser considerado como el primer tanque moderno, y eso sumado al hecho de ser el tanque con mayor número de producción tanto en las Fuerzas Armadas francesas como en Fuerzas Armadas extranjeras lo hace merecedor del primer puesto en este top. A pesar de que los franceses no tuvieron el mismo éxito en la fabricación de grandes carros blindados que los británicos durante la Gran Guerra, hicieron un gran aporte con sus carros ligeros, revolucionarios en cuanto a distribución, una torreta giratoria sobre un casco dividido transversalmente en 3 secciones que se ha mantenido tal cual hasta nuestros días. Desarrollados gracias a los esfuerzos del coronel Jean-Baptiste Eugène Estienne, militar que ya en la batalla del Marne, en septiembre de 1914, hizo esta afirmación: los primeros que sean capaces de hacer acorazados terrestres ganarán la guerra.